Una historia desgarradora que retrata la difícil situación que viven muchas familias asiáticas, la increíble presión a la que los padres someten a los hijos para que sean perfectos en el ámbito académico. Los padres no logran dimensionar el enorme daño que le ocasionan a sus hijos, llegando al grado de caer en depresión y en pensamientos suicidas. 我成日覺得生活好攰，我瞓唔着，我淨係諗事實都已經諗到好攰啊！我唔係咩重要嘅人，好快唔會有人記得。我覺得咁樣對大家都好。Time Still Turns the Pages es una película que te dejará el corazón hecho pedazos. Una triste historia sobre la conmovedora infancia de un profesor que busca evitar el suicidio de un estudiante. El film sigue al maestro Cheng, un profesor de secundaria que descubre una nota de suicidio en el cubo de basura de su aula. El maestro se lo informa al director, pero este le aconseja que lo ignore para evitar afectar a la preparación de los estudiantes para los próximos exámenes de ingreso a la universidad. 就 DSE 啦。如果個同學喺 study leave 嘅時候頂唔順咁點啊？佢考試前跳落嚟咁點啊？而家有人話想死啊！學你嘅梗係你副校嚟㗎，你咪咁講嘢啊！ El maestro Cheng comienza una búsqueda desesperada a través de otra alumna para poder encontrar a la persona que escribió esa carta. Pero, ¿por qué tanto interés del profesor? El film nos muestra un gran flashback de la infancia del profesor. El profesor vivía con sus padres y su hermano. Uno era el niño más listo, el más aplicado y el favorito de la familia. El otro simplemente no era tan listo como su hermano. Los padres hacían todo lo posible porque el hijo menos listo sacara mejores calificaciones y que aprendiera a tocar el piano, exigiéndole más de lo que podía dar. 如果離婚，我一定係因為你啊！話俾你聽，已經對你好好㗎啦，我哋而家冇啦，你而家留喺度自己好好地溫書，邊度都冇得去啊！媽咪，如果下年都升唔到班，咁點算啊？ 咁你唔好再叫我媽咪啦。 De alguna u otra manera, la presión a la que sometían los padres al niño fue golpeándolo muy duro internamente, además de que también sufría abuso físico por parte de su padre, por no lograr alcanzar las expectativas de ellos. El pequeño se esfuerza por mejorar sus calificaciones. Incluso comienza un diario para apaciguar a su padre, después de escuchar a un respetado educador aconsejar que escribir un diario puede ayudar al aprendizaje de idiomas. 我而家開始日日寫，希望第時成績越嚟越好，咁阿爸就唔會再打我。 A pesar de sus esfuerzos, las calificaciones del pequeño siguen siendo pobres, frustrando a su padre, quien culpa al niño por no trabajar lo suficientemente duro y por pasar demasiado tiempo leyendo manga. 做咩唔瞓？睇漫畫？睇漫畫？睇漫畫？睇啊！睇啊！睇啊！ Poco a poco, la familia comienza a desesperarse con su hijo por no ser quien ellos quieren que sea, dando un giro inmenso y doloroso en la segunda mitad del film, un giro en la historia que te toma por sorpresa, que hace que todo sea aún más emocional y doloroso. Como no buscamos darte spoilers, dejaremos la sinopsis del film aquí. Lo que sí podemos decirte es que este film es una conmovedora historia de tortura emocional, arrepentimiento y redención contada a través de un estudiante que contempla acabar con su propia vida. Time Still Turns the Pages es un drama significativo y bien ejecutado sobre los efectos del abuso infantil, sobre cómo la soledad, la depresión y la ansiedad a menudo se manejan mal o se ignoran. 媽咪，我成日都瞓唔到覺，上堂好攰。你瞓着咗自己唔知啫，你唔係攰啊？
不如你帶我睇嗰啲咩精神科醫生啦。冇精神所以要睇精神科醫生。Un film que te dejará un enorme nudo lleno de enojo y tristeza sobre cómo los padres pueden llegar a un punto máximo para intentar educar a sus hijos bajo unos estándares que pueden llegar al límite de lo permitido. La película cuenta con un guión impecable y actuaciones que logran mostrar la tristeza de la soledad y la depresión. Una historia que nos lleva a ver a unos pequeños niños en el núcleo de una familia rígida y mala, y a un profesor dispuesto a hacer lo necesario para evitar el suicidio de un alumno. 抑鬱不是一種選擇逗號，他已經沒有自己能力逗號，還要求他輕生時想及別人感受問號，會不會太苛刻問號？ El director escribió el guión en respuesta a los suicidios de estudiantes en Hong Kong que tuvieron lugar en 2015, basándose en gran medida en la experiencia de la vida real de un amigo suyo que se quitó la vida. Los casos de suicidio de Hong Kong no están relacionados, pero la frecuencia de los suicidios despertó la atención del público sobre la salud mental y la presión académica de los estudiantes, ya que para el ciclo escolar 2016 al 2017 se habían suicidado 22 alumnos entre primaria y secundaria. El informe final, publicado por el Comité de Prevención de Suicidios Estudiantiles, sugirió que la razón puede ser la falta de voluntad entre los hombres para hablar abiertamente con los profesionales de la salud y tratar los trastornos mentales, a diferencia de las mujeres que suelen pedir ayuda. Time Still Turns the Pages. Es un film de 4 estrellas sobre 5 que te dejará destrozado y reflexionando sobre la educación que les dejas a tus hijos, en cómo puede ser la mejor forma de demostrarles amor y en las formas en las que puedes estar ahí para ellos, especialmente durante esos momentos en los que podrían estar sufriendo en silencio. Una película bellamente elaborada, increíblemente poderosa y que se queda contigo mucho después de que termina. No es fácil de ver, pero a veces las historias más importantes son las más difíciles. Una película que vale la pena disfrutar y recomendar. 就算真係做到老師又點喎？我都唔會好似細佬咁叻。其實我一早就知道，我大個咗一定唔會變成我想做嘅大人。我唔係咩重要嘅人，我走咗，好快唔會有人記得我。拜拜啦，日記。